Geniali es una herramienta de autor de uso libre, la cual nos permitirá realizar recursos interactivos de acuerdo a nuestras necesidades. En este caso, para la actividad de un día en la vida, podemos utilizar esta herramienta o hacer uso de cualquiera parecida que nos pueda permitir o facilitar la entrega de los contenidos. Geniali se accede a través de esta dirección www.genial.ly/es para los que necesitamos trabajarlo en español, los que no le pueden quitar el es y nos va a abrir la versión en inglés. Únicamente necesitamos realizar el registro con una cuenta, ya sea de Gmail o una cuenta institucional como la de la universidad. Cualquiera de ellas nos sirve. También nos va a permitir conectarnos a través de, por ejemplo, Facebook. Geniali nos permite generar diferentes tipos de contenidos interactivos. A la vez también podemos conseguir plantillas ya diseñadas y reemplazar tanto textos como imágenes que este mismo contenga. Ustedes pueden probar para la entrega de este contenido el uso de alguna plantilla o hacerlo desde cero o seguir el ejemplo base que estaremos realizando. Entonces para el registro únicamente ingresamos a través del botón y él nos va a pedir en un formulario algunos campos que debemos diligenciar, como el email, como la contraseña y una confirmación de contraseña. Igualmente, si en algún momento se ha perdido la contraseña y la información de la misma, podemos recuperarla y nos llegará a través de la cuenta con la cual nos hemos registrado. Para el caso de este tutorial vamos a utilizar una cuenta que ya hemos venido trabajando. Una vez adentro vamos a poder identificar varios elementos del menú a través de los cuales podremos navegar o realizar nuestros trabajos. En primera instancia, como lo hemos mencionado, en inspiración podemos encontrar algunas plantillas que podemos hacer uso de ellas. La mayoría de ellas son gratuitas, otras son pagas. Lo importante es poder identificar y saber cuál de ellas queremos trabajar. En la sección Mis Genialis podemos ver listados cada uno de los elementos o recursos que hemos venido creando. Entonces para este caso tenemos aquí un Geniali creado que ustedes lo han visto dentro del mismo curso. Sin embargo, para el trabajo que deberán entregar vamos a hacer un Geniali desde cero. Para hacer Geniali desde cero vamos a irnos en la parte superior al botón Crear. El botón Crear nos va a permitir entrar a una sección a partir de la cual podríamos escoger nuevamente una plantilla, una presentación o por defecto tenemos diferentes opciones a partir de las cuales podemos o nos aconseja Geniali que podamos trabajar. Entonces en este caso vamos a decirle que vamos a crear un diseño interactivo. Nos trae algunas plantillas por defecto o algunas plantillas que podemos revisar como para inspirarnos y crear de a partir de ahí la información, o simplemente podemos iniciar nuestra plantilla en blanco o desde cero. Una vez adentro, Geniali nos presenta tres espacios de navegación o de trabajo dentro de nuestro recurso interactivo. El primero de ellos es cada uno de los elementos a partir de los cuales podremos ir creando o componiendo nuestra imagen y los diferentes niveles de interactividad, recursos, textos, fondos o animaciones que podremos ir trayendo para armar nuestro espacio. En la parte superior encontraremos como los ajustes necesarios, el soporte, el título que le vamos a poner a nuestro recurso y las opciones ya de publicación del mismo. Como es un recurso, una herramienta que está en línea, él tiene un guardado automático. Entonces vamos a ir, cuando estemos seguros, podemos ir guardando nosotros manualmente o simplemente Geniali lo va a hacer cada determinado tiempo. Estas opciones de pro y de descargar es cuando la cuenta es paga. Para este caso lo único que necesitamos es la cuenta estándar y con ella podremos trabajar en la entrega de nuestra actividad. Para que podamos ir viendo, como por ejemplo ocurre cuando diseñamos unas diapositivas en PowerPoint, podremos ir previsualizando cómo nos queda nuestra composición o nuestro archivo. Y ya para compartir la información externamente y que sea pública o simplemente que queramos entregar el enlace a alguien,
podemos hacerlo desde esta opción. El espacio central siempre va a ser el lienzo de trabajo a partir del cual componemos nuestra escena y funciona igual que una diapositiva en PowerPoint. Podemos ir ubicando diferentes elementos alrededor de él, dentro de él y ir creando con la ayuda de la paginación cada uno de los elementos que van a ir componiendo o de las páginas que van a ser parte de nuestra infografía. Para ir agregando hojas que hagan parte de nuestra composición, lo único que haremos es dar clic en este espacio. Él nos va a pedir o nos va a indicar si queremos seguir alguna plantilla ya por defecto o simplemente queremos crear una en blanco. Si ya tenemos, por ejemplo, el diseño de una, lo que podemos hacer es seleccionarla y a partir de ella que se nos cree. O podemos duplicar directamente una de los slides que tengamos y lo que queremos es únicamente reemplazar información. Se recomienda darle nombre a cada una de las diapositivas, de modo que, por ejemplo, podamos conocer con detalle qué es lo que ocurre en los diferentes elementos si queremos colocar una interactividad luego. Entonces, en este momento los vamos a dejar así. Vamos a eliminar estas páginas por el momento, pero ustedes pueden colocar tantas páginas como requieran. ¿Cómo hacemos la composición? Entonces, en este sector vamos a encontrar, por ejemplo, la opción recursos. La opción recursos nos permite agregar formas, líneas, botones, iconos, ilustraciones, letras. Podemos traer imágenes desde Pixabay, GIF o mapas. Entonces, si nosotros cargamos, damos clic sobre cualquiera de ellas, en la parte inferior siempre nos va a ir cargando lo que corresponde a ese menú. Entonces, en el caso de formas, nosotros podemos obtener acá diferentes elementos. Por ejemplo, queremos agregar un cuadro, simplemente lo seleccionamos y lo arrastramos. Al mantener con clic sostenido sobre la pantalla de composición, podemos ubicarlo en el espacio que queramos y redimensionarlo a los tamaños específicos o como nosotros queramos utilizarlo dentro de nuestro espacio o slide. En la parte superior, cada vez que vamos agregando uno de los elementos, podremos encontrar diferentes opciones, entre ellas cambiar el color, entre ellas colocar, por ejemplo, si queremos que esté ubicado adelante, arriba, abajo, centro, derecha, o si queremos darle una ubicación específica. Así como la profundidad. ¿Qué es la profundidad? Si, por ejemplo, este elemento yo lo acabo de agregar, pero quiero que aparezca debajo de un texto o el texto haya quedado debajo, lo que podemos hacer es jugar con estos elementos para traer al frente, enviar al fondo, mover hacia adelante o enviar hacia atrás. Si no queremos tener el elemento, podemos presionar en el teclado la opción Delete o suprimir, o aquí en la parte superior siempre vamos a tener la canequita de eliminar. Igualmente, si hemos hecho algún elemento y queremos reutilizarlo, podemos duplicarlo o deshacer las acciones. Por recomendación, y ya que estamos hablando de un sistema que funciona 100% en línea, recomendamos que el deshacer o el control Z o command Z en el caso de Mac únicamente lo permite hacer hasta cierto momento, ya que este es un software que funciona únicamente en línea. Para agregar textos dentro de nuestra composición, vamos en esta parte y podemos arrastrar de acuerdo al texto lo que queremos agregar. Solamente debemos escribir la información que queremos representar. Por ejemplo, esta que acabamos de digitar. Podemos pararnos para arrastrar dentro de mi espacio de composición la información, y en la parte superior siempre me van a aparecer los diferentes elementos de edición del formato. Entonces, por ejemplo, podemos colocarle aquí un color blanco, y aquí tenemos diferentes tipos de tipografías a partir de las cuales podemos reemplazar. Igualmente tamaños. Estos tamaños también pueden ser digitados.
de acuerdo a lo que queremos. Igualmente entonces podemos arrastrar y colocar. En la parte superior siempre nos va a aparecer sobre cualquier elemento que agreguemos un botoncito o una manito con una información. Esto lo que nos va a permitir es generar algunas interactividades propias con este elemento. Es decir, ¿cuál elemento? El texto donde hemos escrito Edad Media en el Paleolítico. Si yo quisiera que hubiera una interactividad acá, simplemente damos clic y nos va a traer esta clasificación. Esta clasificación aquí hace referencia. Si queremos que aparezca una etiqueta informativa, si queremos que sea una ventana, ¿qué significa? Una etiqueta que cuando yo pase el mouse sobre el elemento, aparezca una ventana que me obliga a dar clic para que aparezca un elemento hacia adelante de mi infografía o de la información, unir a página, que es irnos hacia algún punto, una de las páginas o diapositivas, o si queremos que se tenga un clic o un enlace externo hacia algún lugar. Entonces vamos a ver aquí, por ejemplo, que podemos agregar diferentes elementos, imágenes y demás. Entonces empecemos por agregar un elemento o una imagen que tenemos en nuestro computador. Nos vamos a dirigir al espacio donde lo tengamos. En este caso, nuestra infografía nos pide que debemos entregar una línea de tiempo con las consultas que hemos realizado. Entonces vamos a traernos un mapa mundi que nos permita representar la información. Lo que vamos a hacer es seleccionarlo y lo arrastramos. Entonces al arrastrarlo, ya me queda aquí dentro de mi espacio de Geniali, y lo que vamos a hacer es con clic sostenido arrastrarlo también dentro del espacio de diseño o de composición de nuestros elementos. ¿Qué nos va a permitir esto? Poder tener determinada información y poder ir ampliando lo que nosotros queramos colocar. Entonces en este caso voy a tomar nuestra imagen, la voy a ampliar, es mi diseño, y lo que voy a empezar a decirles es que ocurrieron algunos momentos o elementos en diferentes partes o en diferentes lugares. Si yo quisiera agregar unos marcadores específicos, lo que puedo hacer es irme a la sección de recursos y buscar, por ejemplo, iconos que me permitan señalar. Entonces, por ejemplo, yo podría colocar este icono que es ya conocido como el de ubicación. Puedo también colocar aquí un nombre y que me haga la búsqueda, o simplemente le puedo ir siguiendo dándole clic en obtener más. Entonces, por ejemplo, este icono, yo le voy a decir que voy a hablar acerca de este lugar. Entonces, en la parte superior, nuevamente, yo puedo decirle que ese icono me aparezca en otro color. Entonces, en un color, en este caso, quiero que sea visible, le podemos colocar, no sé, un rojo puede ser. Entonces, le vamos a colocar aquí y le voy a decir que vamos a hablar de este punto. Entonces, aquí vuelve y nos aparece sobre ese elemento el espacio interactivo o el elemento interactivo. Yo le voy a decir que acá, por ejemplo, lo que yo voy a tener es una imagen con texto. Entonces, no sé, le podemos decir en este lugar ocurrieron X, Y, Z, no sé. Y le voy a decir que aquí tenemos una imagen asociada a ese espacio. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de vestuario, entonces le voy a decir que me traiga esta imagen, y lo que va a ocurrir es que cuando hagamos el ensayo o la prueba previa, entonces me trae aquí mi imagen, y en la parte inferior yo le voy a decir guardar. Entonces, al guardar, acabo de decirle que este elemento tiene un nuevo espacio. Yo puedo previsualizar, como les decía, si estuviéramos trabajando en un PowerPoint, por ejemplo, y lo que le podemos decir, primero debemos colocarle el nombre. Entonces, infografía, por ejemplo, ustedes definirán cuál es el nombre, infografía Europa. Le decimos previsualizar, y cuando yo pase por acá me va a cargar mi cuadro. Cuando retire el mouse se va a ir. Si yo quisiera, le puedo decir que acá no sea pasarlo, sino que al darle clic, entonces esa va a ser la opción de ventana. Cuando yo previsualice, hasta que yo no dé clic, no me va a abrir la información. Una vez finalizado y para compartir nuestro trabajo, nos vamos al menú de compartir
y vamos a seleccionar esta opción, copiamos el enlace que nos genera y entregamos la tarea.